Hola niños, hola niñas. Hoy vamos a hacer la clase de lenguaje y comunicación. Estamos en la unidad 4 y esta se llama antepasados. El objetivo de nuestra clase es comprender la importancia del tema de esta unidad, extrayendo información explícita de un texto informativo. Tenemos primero el vocabulario. Para poder encontrar las palabras que no conocemos del texto y las palabras que están destacadas en nuestro libro de trabajo, que es parte de nuestro vocabulario, es la palabra antepasados. La buscamos en el diccionario y llegamos al significado de esta palabra. Antepasado significa un individuo del que desciende otro, especialmente si vivió en una época pasada remota. Entonces acá hay una imagen donde sale la evolución de la especie, ¿ya? Aquí está el mono, ¿cierto? Y después va avanzando la especie, va evolucionando hasta que llegamos a la que estamos ahora, que es el ser humano más desarrollado y específico. Entonces, el vocabulario tenemos la primera palabra antepasado, que era un individuo del que desciende otro, especialmente si vivió en una época pasada remota. Vamos a ver la otra palabra. La otra palabra es nómade. Significa que son individuos, tribus o pueblos que no poseen un lugar fijo para residir y que constantemente se trasladan de un lugar a otro. Entonces aquí tenemos que los nómades eran individuos o tribus o pueblos que no tenían un lugar fijo para vivir y que se trasladaban constantemente de un lugar a otro, ya sea para recolectar alimentos en el antepasado, en el pasado, ¿cierto? Y ahora también tenemos tribus, ¿cierto? Como los gitanos, que vienen siendo nómades ya que se trasladan de un lugar a otro. En cuanto a sus diferentes necesidades, ya sea por su cultura de nómade y para ir conociéndose distintos lugares. Y también tenemos estos individuos como los que pertenecen al circo circense, estas comunidades circenses, también vendrían siendo nómades, ya que se trasladan de distintos lugares y quedan fijos, no tienen un lugar fijo, ya que viajan por todo el país para poder vender su espectáculo y además conocen. Después tenemos la actividad 1, que es de la página 171, en donde hay un texto que dice: ¿de dónde venimos? Todas las personas tienen antepasados. Nuestros antepasados más cercanos son nuestros padres y abuelos. Ellos vivieron antes que nosotros. Nuestros antepasados nos dejaron muchos regalos. Estos regalos se llaman herencia. Ellos nos heredaron su color de ojo, también la forma de su nariz, nos dejaron sus costumbres, comidas y enseñanzas. Estos regalos hacen que nuestras familias sean únicas. Nuestro país también tiene antepasados. Nuestros antepasados son los españoles y los pueblos indígenas. Ellos nos heredaron muchas cosas. Nos dijeron sus comidas, nos dejaron sus comidas y celebraciones. También nos regalaron palabras, bailes y música. Estos regalos hacen que nuestro país sea único. Después que leímos este texto, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los antepasados chilenos? Vamos a ver la respuesta. Los antepasados chilenos, los antepasados de los chilenos, son los
españoles y los pueblos indígenas, como decía el texto que está aquí. Nuestros antepasados son españoles y los pueblos indígenas. Una vez que revisaron su respuesta y la analizaron y la compararon con la respuesta que puse acá, podemos avanzar a la próxima actividad, donde vamos a hacer 2 preguntas y las van a resolver en su cuaderno de trabajo. Dice, ¿pueden ser mis hijos mis antepasados? A ver, ¿podrán ser mis hijos mis antepasados? No, no pueden ser mis hijos mis antepasados. ¿Por qué? Porque mis antepasados son mis padres y mis abuelos. Después dice la segunda pregunta, ¿por qué crees que esta unidad se llama así? ¿Por qué creemos que esta unidad se llama así? Para que conozcamos la cultura y la historia de nuestros pueblos originarios de Chile. Van a revisar sus respuestas de acuerdo a lo que les comenté. Luego avanzamos a este texto que dice nuestros primeros antepasados. Vamos a leer y vamos a responder las siguientes preguntas. Hace 3 millones de años aparecieron los primeros hombres. Ellos aparecieron en África. Ellos son quizás nuestros primeros antepasados. Y me pregunto, ¿de qué o de quién se habla en este párrafo? Entonces la respuesta la puse de color rojo, que dice, leo que se habla de los primeros hombres que aparecieron en la tierra. ¿Qué se dice de ellos? Esto me va a ayudar a comprender lo que estoy leyendo. ¿Qué se dice de ellos? Leo que se dice que son nuestros antepasados. Todas estas preguntas me van a servir para comprender párrafo por párrafo. Vamos al segundo párrafo que dice, los primeros hombres que habitaron la tierra eran más bajos que los actuales. Medían cerca de 1,30 m, pesaban cerca de 40 kilos y sus cabezas eran parecidas a la de los chimpancés. Tenían dientes pequeños, parecidos a los nuestros. Ellos caminaban en 2 pies igual que nosotros. También podían trepar los árboles y trasladarse por sus ramas. Este párrafo me sigue hablando de los primeros hombres que aparecieron en la tierra. Entonces me hago la siguiente pregunta para la comprensión del texto. ¿Qué se dice de ellos? Vamos a ver qué se decía de ellos. Se dice que medían, ahí estamos hablando de las características, se dice que medían 1,30 m, que pesaban cerca de 40 kilos y que sus cabezas eran como la de los chimpancés. También decía que tenían dientes pequeños y que caminaban en 2 pies y trepaban los árboles. Una vez que leímos estos 2 párrafos y respondimos estas preguntas para comprender este texto, avanzamos a la siguiente, que es el tercer párrafo, que dice, los primeros hombres se alimentaban de semillas y frutos que tomaban de los árboles, también de lo que recogían del suelo. Algunos de ellos dormían en los árboles para protegerse de los animales. Otros lo hacían en cuevas o cavernas. En esos lugares se refugiaban de los animales y el clima. Para yo entender este texto, comprender, voy a leer y responder estas preguntas. ¿Qué dice? ¿De qué se habla en este párrafo? Y mi respuesta es, se habla de los primeros hombres que vivieron en la tierra. ¿Qué se dice de ellos? Se dice que se alimentaban de semillas y frutos que recogían, y también que dormían en los árboles o cuevas para refugiarse. Vamos al siguiente, que dice,
eran nómades que se trasladaban de un lugar a otro en busca de comida y refugio. De esta manera salieron de África. Luego de muchísimo tiempo llegaron a Europa y a Asia. Años más tarde poblaron América. Una vez que ya leímos el texto, respondimos las preguntas para poder comprender cada párrafo, nos vamos a la actividad 2 de la página 172, que el título es Pueblos Americanos. Y dice así: en América vivieron 3 pueblos importantes. Sus nombres son mayas, aztecas e incas. Ellos son parte de nuestros antepasados. Estos pueblos nos dejaron una gran herencia. Los mayas vivieron en América Central. Ellos fueron grandes científicos. Los mayas crearon el calendario. También descubrieron el número 0 y los mayas cultivaban porotos y ají. Nos dejaron una gran herencia que debemos de cuidar. Los aztecas vivieron en América Central, igual que los mayas. Ellos fueron excelentes arquitectos. Construyeron muchos edificios y monumentos. Cultivaban maíz y también cultivaban el cacao. Los incas vivieron en América del Sur. Ellos fueron grandes médicos. Los incas usaban plantas como remedios. También usaban vendas para curar heridas y los incas hicieron canales para regar. También construyeron caminos. Nuestros antepasados incas nos dejaron grandes regalos. Una vez que ya leímos el texto de los pueblos originarios, vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, la 1. ¿De qué o quiénes se habla en este párrafo? Alternativa A, se habla de los mayas y los incas. Se hablaba de los habitantes de Chile, la B. O la C, se habla de los mayas, aztecas e incas. Vamos a ver qué alternativa correcta es. Es la C. Ahí está encerrada la alternativa, es la letra C. Porque en el texto que leímos se hablaba de los mayas, los aztecas y los incas. Y de las herencias que nos dejaron estos pueblos antepasados. La 2 dice, ¿de qué se habla en el párrafo 2? La alternativa A se habla de los mayas, la alternativa B se habla de los aztecas o la alternativa C se habla de los incas. Veamos cuál es la respuesta correcta. Se habla de los mayas. Ya, revisemos y comprobemos. Aquí está el segundo párrafo y dice que los mayas vivían en América Central. Muy bien. Esa era la alternativa correcta. Vamos a la siguiente pregunta de la página 173, que dice, la 3. ¿Qué se dice en este párrafo? Vamos a ver qué se dice en el párrafo 2. Vamos a mencionar 3 cosas. La respuesta que yo escribí para que ustedes la comparen y la analicen con sus respuestas, dice, se dice que vivieron en América Central. Muy bien, lo decía el texto. Que fueron grandes científicos, también lo decía el párrafo del texto, y que descubrieron el 0 e hicieron un calendario. También nos decía eso sobre los mayas. Y también se dice que cultivaban porotos y ají. Muy bien.
Ahora vamos a la pregunta 4, que dice, ¿cuál crees tú que es la herencia más importante de estos pueblos y por qué? Vamos a usar el método RIC, donde en la R va lo que yo creo que es, en la I la herencia más importante, o sea, lo importante sobre los pueblos originarios, y la C va el por qué. ¿Ya? Ustedes la van a revisar y van a analizar su respuesta, y en la número 4 recordar usar el método RIC, en donde la R escribo lo que yo creo y pienso de ese texto, en la I va lo importante de lo que se refiere al texto y en la C va el por qué, la fundamentación de mi respuesta. Vamos a la siguiente página. En la página 74 hay una lectura independiente. Vamos a leer esa lectura y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué acontecimientos te parecieron más interesantes? Ustedes ahí van a responder lo que les pareció más interesante de los textos que leímos sobre la unidad que estamos. Y en la B, de lo que aprendiste hoy, ¿qué información te gustaría compartir con un amigo? Estas respuestas ustedes las van a escribir ustedes, ya que esta es su preguntas de su opinión personal, lo que ustedes opinan sobre lo que aprendimos hoy día. Muy bien, niños. Espero que estén muy bien de salud. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Se cuidan, niños y niñas. Chao.